Pero ahora le damos la palabra al ingeniero Silvio Subsolo, presidente de ADIVA, secretario general de FEBA. Estamos atentos a lo que vas a decir, Silvio. Bueno, gracias. Gracias primero a Monseñor Jorge Lugones por la invitación y a toda la pastoral social. La verdad que ahí, Teresa, tenés el audio prendido. La verdad que es un tema importantísimo el que estamos tratando y hablando acá. Me parece que tanto la pobreza como la falta de trabajo en la gente es un tema importantísimo. Primero quiero aclarar qué hacemos nosotros. Nosotros defendemos a la pequeña industria, al pequeño comercio. Somos trabajadores con doble responsabilidad, porque no solo nos levantamos igual que los trabajadores a las 6 de la mañana con ellos y trabajamos codo a codo, sino también tenemos cada fin de mes la responsabilidad de que esas familias lleven su pan a su casa y le podamos dar un sueldo digno, que creo que es lo importante. Nosotros tenemos una propuesta de hace varios años y creemos que es lo que como país debemos empezar a trabajar. Obviamente que va de lleno que tenemos que sentarnos todos en una mesa para poder debatir, no para ponernos de acuerdo, sino para disentir y armar un plan de país. Este péndulo creo que no nos hace bien como argentinos, más allá de pensamientos y ideología. Creo que primero debemos tener puesta la remera de nuestro país y defender la industria nacional y defender el suelo argentino. Y nuestra idea es que no puede haber un país si no hay un proyecto a mediano y largo plazo productivo, pero con una palabra importantísima que es con inclusión social. No podemos permitirnos en este país tener el 50% de pobres. A mí cuando alguien habla y dice tenemos el 50% de pobres y seguimos sentados en esta mesa tomando café y hablando, realmente se me paran los pelos de punta. Cuando uno ve que el Estado lo único que intenta es generar más impuestos a los que generan trabajo y tratan de generar riqueza, también me parece que no es el camino. Hoy tenemos productores pequeños que terminan tirando la producción o no la pueden levantar de las plantas porque es más caro levantarla que dejarla en la planta. Y tenemos 50% de niños pobres. Entonces me parece que no nos podemos permitir más decir y no hacer, y me parece que es hora de ponernos en acción, ¿no? Y yo estoy convencido que es con la producción que se sale. A veces escucho muchos programas que dicen que son para generar trabajo. Y digo, me parece que le estamos cerrando. Tenemos que generar programas para generar empresas. Si generamos empresa, el trabajo viene solo. Si logramos que ese chico que está en la esquina con sus amigos, a veces drogándose, a veces jugando, tiene una buena idea, porque las ideas las tenemos todos, y lo ayudamos para que emprenda, seguramente cuando logre que esa idea suya empiece a funcionar y necesite a alguien que lo ayude, un empleado, va a ir a buscar a los amigos que están en la esquina. Y seguramente vamos a empezar a trabajar de otra forma socialmente y seguramente no van a estar pensando en seguir drogándose o en seguir estando en una situación compleja. Pero también tenemos que dar condiciones y tenemos un país en donde vivimos todos en un lugar muy, muy chiquito que es el AMBA y tenemos tierra en el resto del país, pero para poder también lograr que la gente pueda irse a otro lugar, necesitamos dar las condiciones. Y las condiciones tienen que estar, yo no tengo duda, en generar industria argentina, industria pyme argentina. ¿Y por qué digo pyme? Porque nosotros como pyme tenemos a nuestros hijos que van al mismo colegio, nosotros vamos al mismo club, sufrimos igual. No somos esas grandes empresas que están desde otro lado del mundo viendo qué pasa en nuestro país. Nosotros las vivimos y las sufrimos igual. Entonces me parece que debemos entre todos tratar de
de generar espacios para que se generen más empresas genuinas, que seguramente van a dar más trabajo genuino. Y tampoco nos podemos permitir seguir diciendo de no debatir temas importantes, como puede ser una ley laboral, porque el sindicalismo se piensa que uno está hablando cuando habla de cambiar una ley laboral en sacarle beneficios. Todo lo contrario. Tenemos que modificar la ley, porque la ley es muy vieja, porque la tecnología ha llegado a este mundo y porque esa tecnología hace que tengamos que cambiar las pautas de trabajo. Entonces necesitamos trabajar juntos, todos, a ver cuál es la mejor ley, para beneficiar a los trabajadores, pero también para beneficiar a aquel que quiere poner una empresa e invertir en nuestro país. Creo que ahí está la clave y ahí es donde tenemos que estar trabajando todos. A mí me parece que esto obviamente hay que basarlo en varias partes del Laudato Si. La verdad que cuando uno lee, no quiero cansarlos, pero cuando uno lee el artículo 129 que dice que para que siga siendo posible dar empleo es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. La actividad empresarial tiene que ser una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. Puede ser una manera muy fecunda, ¿para qué? Para promover lo regional. Donde se instalan sus emprendimientos, ahí realmente empieza la creación de puestos de trabajo y es parte ineludible del servicio al bien común. La política no debe someterse a la economía. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente la de la vida humana. Y también el Papa dice que la salvación de los bancos no es a toda costa. Hacer pagar el precio a la población sin la firme decisión de revisar y reformular el sistema entero, el sistema financiero, es realmente una locura. Y creo que la clave está por ahí. La clave está por juntarse en una mesa, la clave está en estar todos trabajando juntos y la clave está, como decía recién, en generar un proyecto más allá de los gobiernos que vengan de turno, un proyecto productivo con inclusión social. Yo siempre hablo que nosotros nos basamos y no tenemos duda que no podemos pensar en desarrollar un país sin industria, pero a su vez no podemos contar que haya industria sin un Estado que acompañe, que regule y que genere esas condiciones para el crecimiento. Debemos tener expectativas, todos. Si no tenemos expectativa de vida, se hace muy difícil, ¿no? El Papa Juan Pablo II decía que el mejor momento del día era cuando amanecía, ¿no? Que es cuando Dios te da la oportunidad de poder disfrutar un día nuevo. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver cómo podemos empezar a disfrutar un día nuevo, trabajando para el bien común, trabajando para generar valor y trabajando para que de una vez por todas dejemos de estar hablando de que cada vez hay más chicos pobres, sino para hablar de que cada vez estamos en un proyecto, que estamos todos convencidos y que cada día que nos levantamos empezamos a poner una semillita y que se transforme en una planta, que se transforme en un país. Para mí hay que sacar una letra del vocabulario argentino, que es la letra O. Esto de Estado o capital, esto de industria o campo, esto de empresarios o trabajadores. Hay que empezar a ponerla ahí. Acá salimos todos juntos, industria y campo, empresarios y trabajadores. Cuando uno se plantea futuros posibles, siempre uno puede proponer muchos futuros. Yo creo que nosotros tenemos que proponer un futuro del fortalecimiento del mercado interno, un futuro de la productividad, un futuro que para conseguir todo esto no nos desprendamos de la legalidad,
un futuro en donde la competencia se desarrolle con marcos de reglas y juegos claros y predecibles. Y para mí son 4 pilares en los cuales debemos ponernos para poder trabajar todos juntos. El primero es la confianza, empezar a generar confianza entre todos. La segunda es la participación, dejar de estar cada uno sentado mirando televisión en nuestras casas y realmente empezar a participar. La tercera es esa participación, hacerla con compromiso. Y la cuarta, empezar a gestionar, empezar a actuar en lugar de decir. Me parece que debemos recuperar el valor del trabajo, ese valor que por lo menos a mí me enseñó mi abuelo o mis abuelos. Yo tengo un abuelo que era panadero, otro abuelo que hacía chacinados y tenía una despensa, y recuerdo ir a la casa de mi abuelo y a las 3 de la mañana sonaba el despertador porque él se levantaba para ir a hacer el pan. Y lo hizo durante toda su vida hasta que se jubiló. Y me enseñó a mí que no había otro camino, que no era el de trabajar y de ganarnos el pan dignamente. Y creo que debemos generar las oportunidades para que todos nos podamos ganar el pan dignamente. Muchísimas gracias por la invitación y obviamente, como siempre, Monseñor, a disposición para colaborar.